Amigos, bienvenidos a USA en español. Mucha atención, la República Islámica de Irán envía su ejército a rescatar a Vladimir Putin y la Federación Rusa lanza una jugada maestra a última hora que los Estados Unidos nunca imaginaron podía ocurrir. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. Vladimir Putin el día de hoy prácticamente admite ante el mundo que la Federación Rusa ya no puede más con la guerra. El ejército ruso, quien se encuentra en este momento prácticamente acorralado dentro del territorio ucraniano, específicamente en el este del país, tratando de resistir la contraofensiva por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas, que han hecho un trabajo espléndido desde el primer día, un trabajo fenomenal para tratar de defender su patria, un trabajo para continuar defendiendo su país y expulsar en definitiva al ejército ruso, que es el ejército invasor que se encuentra de manera ilegal dentro de su territorio. Pues Vladimir Putin ha tenido que acudir a otros países, no solamente tuvo que acudir a Corea del Norte, pero el día de hoy pide auxilio de manera desesperada a la República Islámica de Irán y ha creado una alianza con este país que ha dejado con la boca abierta prácticamente a todo el mundo el día de hoy, pero muy especialmente a los Estados Unidos de América, que al parecer es el archienemigo de Vladimir Putin, la Federación Rusa, la República Islámica de Irán y todos esos países comunistas y socialistas que pretenden imponer su modelo ante el mundo, imponer su modelo ante todos los países vecinos. La cooperación entre Moscú y Teherán está alcanzando nuevos máximos, así lo dijo el día de hoy el ministro de Defensa ruso, el señor Sergei Shoigu, durante una visita a la República Islámica de Irán, según la agencia estatal de noticias rusa llamada TASS. Fíjense lo siguiente, cuando Vladimir Putin decidió invadir Ucrania, él le dijo a todo el mundo: no hace falta que nadie se meta. Este es un trabajo que yo voy a hacer en prácticamente 1 o 2 semanas. Nos vamos a apoderar de todo ese país y vamos a anexar el territorio ucraniano al territorio de la Federación Rusa, que según Vladimir Putin es donde realmente pertenece. Recuerden, amigos, que Ucrania fue hace muchos años un país perteneciente a la antigua Unión Soviética y Vladimir Putin, al parecer, quiere volver a instaurar la antigua Unión Soviética para volver a imponer el sistema socialista y comunista. Pero como no ha podido tener éxitos significativos dentro de este conflicto armado, ha tenido que acudir el día de hoy de manera desesperada a la República Islámica de Irán, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio a un ejército islámico que, como ustedes muy bien saben, tiene bastantes diferencias con los Estados Unidos de América y es uno de los grandes contrincantes internacionales que enfrenta los Estados Unidos y los países occidentales en este momento. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Estamos decididos a implementar todo el conjunto de nuestras actividades planeadas a pesar de la oposición de Estados Unidos, también de sus aliados occidentales, así lo dijo el ministro de Defensa ruso el día de hoy, durante las conversaciones con el ministro de Defensa iraní. Estas conversaciones que se realizaron el día de hoy, como dije anteriormente, para sorpresa del mundo, fue un viaje sin planificar, fue un viaje que ni siquiera fue informado a través de los medios de comunicación, pero algunos analistas están diciendo ha sido un viaje desesperado a última hora que ha tenido que realizar el ministro de Defensa de Rusia para pedir ayuda y auxilio a la República Islámica de Irán. Porque recuerden ustedes, amigos, que Vladimir Putin y la Federación Rusa todos los días se queda con menos amigos en el mundo. Solamente le quedan 2, 3 o 4 países, entre ellos Corea del Norte, la República Popular de China, por supuesto, la República Islámica de Irán, países socialistas, países comunistas que comparten la misma visión de Vladimir Putin en el mundo, pues son los únicos países que apoyan a la Federación Rusa en este conflicto militar. Al parecer, amigos, incluso para sorpresa, como dije anteriormente, el día de hoy la República Islámica de Irán ha decidido intervenir de manera directa en la guerra. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo los iraníes se van a meter en un conflicto que no les corresponde a ellos?
porque ustedes saben, amigos, que en la geopolítica internacional, lamentablemente todos estos países aprovechan la mejor oportunidad en medio del caos para tratar de imponer su posición. Pues la República Islámica de Irán ha decidido enviar armamento y tecnología militar a la Federación Rusa para ser utilizado dentro del territorio ucraniano. Es decir, la República Islámica de Irán se convierte en el día de hoy socio de Vladimir Putin en las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en el territorio de Ucrania. Por cierto, todas estas alianzas tienen que ser examinadas por la Corte Penal Internacional. Una corte que ya dictó orden de captura internacional para el presidente Vladimir Putin por las terribles violaciones de derechos humanos que han sido ordenados por la Federación Rusa, específicamente por Putin, y que son cometidas en el territorio ucraniano prácticamente todos los días. Pues yo creo que la Corte Penal Internacional también tiene que examinar muy de cerca estas alianzas que estos países alrededor de Rusia están realizando con ese país para aumentar justamente esas violaciones de derechos humanos dentro del territorio ucraniano. Lo mismo ocurrió con Bielorrusia. Lo mismo, por supuesto, está ocurriendo con Corea del Norte. Pues al parecer el día de hoy los iraníes no se quisieron quedar atrás y ellos quieren ahora participar en esta violación de derechos humanos dentro del territorio ucraniano que tiene que ser sancionado de manera inmediata. Los Estados Unidos y los países de la OTAN, países europeos, las grandes potencias de este planeta, tienen que agudizar las sanciones en contra de estos países para enviar un mensaje muy claro en este momento a la República Islámica de Irán de que ellos no pueden salirse con la suya, de que ellos no pueden contribuir a más violaciones de derechos humanos en territorio europeo. La presión de las sanciones sobre Rusia e Irán están resultando prácticamente inútiles según la Federación Rusa y los iraníes, mientras que la cooperación entre estos dos países está alcanzando nuevos máximos. Así lo afirmaron el día de hoy el ministro de Defensa ruso y el ministro de Defensa iraní, que según ellos, todas las sanciones que se están realizando en este momento en contra de Rusia e Irán no están surtiendo ningún efecto. Pero la realidad dice otra cosa totalmente distinta. La realidad dice de que la economía rusa prácticamente se encuentra destruida. Es una economía paralizada por todas las sanciones que han habido desde el comienzo de la guerra. Y por supuesto, lamentablemente, el pueblo de Rusia es quien está sufriendo las consecuencias de la debacle económica que sufre ese país. Porque, por supuesto, Vladimir Putin se encuentra muy cómodamente en su palacio de gobierno, simplemente dando órdenes y continuando con violaciones de derechos humanos dentro de Ucrania. El ministro de Defensa ruso, el señor Shoigu, también dijo que los dos países están preparados para tomar más medidas conjuntas para fortalecer la estabilidad y la seguridad en el Medio Oriente. Agregó también, y nos complace observar, que el diálogo entre Rusia y Irán ha sido particularmente intenso recientemente. Así continuó diciendo el ministro de Defensa ruso, que por cierto también ya fue demostrado que Irán prácticamente le está dando o suministrando aviones no tripulados o drones, como se le conoce popularmente, a la Federación Rusa para que puedan ser utilizados como objetivo militar dentro del territorio de Ucrania. La participación de Irán, Corea del Norte, Bielorrusia y otros países en ayudar a Vladimir Putin en esta guerra ilegal, en esta guerra injusta en contra del pueblo ucraniano, tiene que tener consecuencias legales muy rápidamente como una señal al mundo de que esto no puede continuar ocurriendo. La alta intensidad de las reuniones confirma nuestra determinación, continuó diciendo el ministro de Defensa ruso, una determinación común de continuar impulsando la Asociación de Defensa Estratégica. Así llaman ellos, así llaman estos países socialistas y comunistas a una alianza del mal que lamentablemente continúa dejando miles de víctimas y millones de personas que continúan huyendo de Ucrania para tratar de salvaguardar sus vidas y la vida de todas sus familias. El ministro de Defensa ruso llegó a Teherán el martes para reunirse con los líderes militares iraníes, según los medios estatales rusos e iraníes. El viaje tiene como objetivo fortalecer los lazos y la cooperación ruso-iraní.
Un video publicado por la agencia de noticias estatal de Irán mostró al ministro de Defensa ruso siendo recibido en una ceremonia en Teherán. Con todos los honores recibieron a este violador de los derechos humanos que se encuentra en este momento en territorio iraní. Por supuesto me refiero al ministro de Defensa de Rusia. Por otra parte, amigos, lo que está ocurriendo en este momento en el terreno, y esta es la explicación de por qué Vladimir Putin ha tenido que huir hacia los iraníes y pedir ayuda y auxilio el día de hoy. Una serie de explosiones han sido reportados en Crimea ocupada el día miércoles. Fueron obra de las Fuerzas Armadas ucranianas, así lo confirmó la Inteligencia de Defensa de Ucrania. Recuerden ustedes, Crimea es territorio ucraniano, pero fue robado por Vladimir Putin en el año 2014. Pues los ucranianos, las Fuerzas Armadas de Ucrania en este momento están luchando para recuperar el territorio de Crimea y fuertes explosiones están ocurriendo en este momento para tratar de ahuyentar a las Fuerzas Armadas de Rusia que continúan tratando de resistir el valiente ataque y la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Podemos confirmar que estas fueron acciones de las fuerzas de seguridad y defensa ucraniana contra objetivos militares de los ocupantes que se encuentran dentro de nuestro territorio. Y ese es el problema que existe. Esta guerra no va a tener fin hasta que el último ruso salga de Ucrania. Los rusos no tienen nada que hacer en Ucrania. Los rusos tienen su país. ¿Por qué no respetan la frontera? Se devuelven al territorio de la Federación Rusa y dejan al pueblo ucraniano vivir en democracia y vivir en libertad. En definitiva, el pueblo ucraniano tiene derecho a vivir en paz. Por supuesto, la televisión ucraniana continuó diciendo el trabajo planeado por las fuerzas de seguridad y defensa de Ucrania continúa en este momento en todo el país. Por supuesto, en las instalaciones militares de los ocupantes e invasores en los territorios temporalmente ocupados, incluida también Crimea ucraniana. Muy pronto los detalles serán hechos públicos por las Fuerzas Armadas de Ucrania y el Estado Mayor Conjunto, quien está por supuesto dirigiendo todas las operaciones militares y la contraofensiva del ejército ucraniano que está teniendo en este momento en contra del ejército ruso. El objetivo final, por supuesto, es la desocupación de Crimea, la Crimea ucraniana, la Crimea que nos pertenece. En esta etapa, las posiciones enemigas deberían estar debilitadas. Crimea todavía se utiliza como centro logístico para, entre otras cosas, la transferencia de tropas enemigas, fuerzas y medios a otras partes del frente. También para destruir este centro logístico se utilizan y ejecutan determinadas operaciones en el mar, tierra y aire, así lo dijeron el día de hoy las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y esta imagen que ustedes están viendo en pantalla es la imagen que se repite todos los días en el territorio ucraniano que estaba siendo ocupado por los rusos y que en este momento está siendo liberado por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las tropas ucranianas continúan avanzando, repeliendo y expulsando a este ejército invasor que se encuentra de manera ilegal dentro de su país. Durante el último mes, Ucrania ha intensificado los ataques contra bases militares rusas y otras instalaciones, incluidas las defensas aéreas en Crimea, así lo informó el ejército de Ucrania el día de hoy, y en definitiva, esta es la razón por la cual Vladimir Putin ha tenido que huir hacia Irán, huir hacia los iraníes, para pedir ayuda y auxilio y tratar justamente de continuar resistiendo en esta guerra que todo el mundo quiere que termine inmediatamente y que el ejército ruso salga de ese país y deje en paz a todo el pueblo ucraniano. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a User Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.